Hola lectores, hoy por fin vengo con el resumen de lecturas del tercer trimestre del año. Por fin, voy muy tarde. He leído un total de 12 novelas o recopilaciones de cuentos y un relato breve y no ha habido ningún gran fracaso estrepitoso. Uno un poquito, pero bueno, es que tiene su qué, ahora os contaré. En primer lugar leí La inocencia del padre Brown de Chesterton, que es una recopilación de relatos. Yo no había leído nada de este autor, es un autor británico que, aparte de escritor, también era periodista y filósofo y escribió muchísimo y de géneros muy variados. Escribió también, además de narrativa, escribió poesía, escribió ensayo, escribió biografías, artículos, libros de viaje. Era un autor muy prolífico y me ha gustado, pero tengo sentimientos encontrados con esta obra. Como os decía, son una serie de historias que Chesterton publicó en revistas a principios del siglo XX y se hicieron famosas muy rápido. Y todas las historias son diferentes e independientes, aunque tienen algún personaje común, pero el protagonista de todas ellas es el padre Brown, que es un curioso sacerdote católico que parece que pase por allí por casualidad. Parece un hombre discreto, ingenuo, insignificante, grotesco incluso, pero que luego se descubre que tiene una mente deductiva fantástica y siempre resuelve los casos, porque todas las historias tratan de casos a resolver. Para la construcción de estos relatos, Chesterton se basa mucho en cuanto a relato breve, se basa en Edgar Allan Poe, mientras que en el tema deductivo, en el método deductivo, se basa mucho en Arthur Conan Doyle. Pero no os vayáis a pensar que estas historias tienen nada que ver con las de Sherlock Holmes. Yo no he leído todo Sherlock Holmes, lo tengo aquí en esta edición de cátedra al completo. Son historias que me gustan. Sí que es verdad que siempre me han parecido un poco frías, sobre todo por el protagonista y porque la base de estas historias es la resolución del caso. No pasa lo mismo con las historias del padre Brown. En este caso, lo que es la resolución del misterio pasa a un segundo plano y no es tan importante que sea verosímil o cómo se llega a la resolución, sino que lo más importante es la reflexión ética o filosófica que se extrae de cada relato. Además, en el caso de Chesterton, la puesta en escena es como muy casual, como muy anecdótica. El padre Brown también resulta muy desenfadado, muy cómico, con lo cual es una narración mucho más cercana, mucho más práctica, mucho más humana que Sherlock Holmes, que es tan fría y tan calculada. Y además yo creo que en cuanto a narración, Chesterton le gana la partida a Conan Doyle en cuanto a genio literario, en cuanto a poesía incluso en los relatos. Me gustan los dos, no puedo decir que Sherlock Holmes no me guste, sí que me gusta mucho. Pero Chesterton le añade una serie de aspectos que lo hacen mucho más cercano. Lo que pasa es que los casos, las historias, cuando empiezan parece que no tengan rumbo, no sabes bien cuál va a ser el enigma de turno, parece que no llegas nunca a él y eso hace que cueste un poco de seguir y a mí me ha pasado que se me han hecho un poco pesados los casos. Me ha costado coger el interés por cada asunto. Las historias son muy extrañas, no sabes cómo de dónde han salido. Y está bien, y lo recomiendo, y es muy interesante, y queda muy claro que Chesterton era muy erudito, pero que también era como un cachondo. En definitiva, lo recomiendo, es muy interesante, pero no os recomiendo leerlo de golpe. Yo creo que es mejor leer un relato de vez en cuando. Tengo este otro ejemplar de Las mejores historias del padre Brown, pero aún no me he puesto con él. Vamos a por el fracaso del mes, que ha sido con William Faulkner, que yo estoy gafada con este hombre. Ya sabéis que yo empecé El ruido y la furia hace muchos años y no fue tanto que no pudiera con él como que tuve que dejarlo por alguna razón que ya no recuerdo, aunque sé que me estaba costando indudablemente el libro. Luego más tarde me he enterado de que no es una buena forma de empezar con Faulkner y la gente, y sobre todo Jan, me insisten en que empiece por Luz de Agosto, que este ejemplar me lo compró Jan para eso, el día que nos conocimos, hace más de 2 años y aún no lo he leído. Y encima voy y empiezo por otro porque estaba en un curso de literatura y leían este libro y me lo tuve que comprar. Y no es otro que Intruso en el polvo, que seguramente es un libro que a la mayoría no os suene, yo no lo conocía ni de oídas, no es uno de los libros famosos de Faulkner, no es muy largo, no es que no tenga cosas buenas, pero en conjunto
se me ha hecho eterno. Me siento mal y todo porque se me está olvidando ya el argumento del libro y estaba mirando el móvil ahora buscando la reseña de Instagram que siempre me ayuda a recordar y no la hice. O sea, no tuve ni ganas de hacerla, imaginaos. Bueno, el libro trata de un asesinato que ocurre en un pueblo y del que se acusa a un hombre mayor que es negro. Entonces, a través de esta historia, lo que hace la novela es enseñarte un poquito el racismo que había en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Ya sabéis que hace relativamente pocas décadas que han sido liberados los esclavos afroamericanos y se ve un poco lo que es la reivindicación del hombre negro, de la reivindicación de su humanidad y de sus derechos y de su dignidad. Entonces es el reflejo de una época y vemos todo esto a través de los ojos de un joven blanco que conoce a este señor desde hace mucho tiempo. Entonces, el libro es interesante, tiene reflexiones muy buenas y la historia es buena. Pero hay momentos en los que Faulkner se pierde en una serie de frases larguísimas que yo no entiendo qué necesidad hay de esas frases. Y os lo dice alguien que le gusta lo barroco, que le gusta Proust y que me gustan los libros más difíciles. Y me ha parecido totalmente innecesario, estoy frustrada y encima casi nadie lo ha leído y no puedo compararlo con la opinión de nadie. Insisto, el libro tiene muchas cosas buenas, la trama está muy bien y tiene un fondo muy interesante, pero a mí lo que me ha roto es la narración de Faulkner, que debería ser lo que me flipara. Yo, o sea, estoy gafada con este autor, estoy gafada con Virginia Woolf y ya me va a matar. Y encima no es una novela inicial de Faulkner, no es una novela ya de cuando ya había escrito mucho, se supone que tiene el libro completamente controlado. La siguiente novela que leí fue Mariana, de Monica Dickens, novela de 1940, escrita por esta mujer que era bisnieta de mi amado Charles Dickens. No se parecen en nada narrativamente hablando, el estilo es absolutamente diferente, pero es una autora estupenda, me ha gustado mucho. Era una mujer de clase acomodada que, contra lo que se esperaba de ella, pues se puso a trabajar y trabajó de enfermera, de sirvienta, de cocinera y acabó siendo pues escritora, locutora de radio. Hizo muchísimas cosas en su vida, era una persona muy inquieta y esta novela es lo que se podría definir como una novela extremadamente agradable. La historia trata de Mary, una mujer que pasa una noche en vela rememorando el pasado, su infancia, su juventud, porque está esperando noticias sobre su marido. Su marido viajaba en un buque durante la Segunda Guerra Mundial y ha sido hundido y no sabe qué ha sido de él. Entonces el libro empieza con esta escena, pero el grueso de la novela es todos los recuerdos de ella, toda la vida pasada de ella, que es muy nostálgica pero muy agradable, porque nos cuenta todas esas cosas que todos hemos vivido, desde el primer amor, a la primera vergüenza, aquella noche que no pudimos dormir por una decisión que teníamos que tomar. Entonces es una narración muy agradable que nos teletransporta y que resulta muy, muy gratificante. Teóricamente, todos esos recuerdos tienen que ayudar a Mary a soportar esa noche terrible. Y a nosotros nos aporta pues, mucha paz y mucha calidez. El estilo narrativo es como muy, muy agudo, muy divertido. Parece que nos esté hablando una amiga, nos esté contando su infancia y su primera juventud de forma desenfadada, de forma muy cómica, aunque tenga momentos trágicos. Es una lectura muy fácil, muy ligera, muy ágil. No diría que es mero entretenimiento, ni que es demasiado complaciente. Sin duda, Monica Dickens no era el genio literario que era Charles Dickens, pero es una novela muy inteligente, muy aguda, que os va a gustar mucho. Y ahora vamos a por una de mis mejores lecturas del año. Me lo he pasado tan bien con esta novela. Se la pedí a la editorial porque pensé que me iba a gustar, pero la verdad es que no imaginaba tanto. Y no es otra que La caja mágica de F. Tennyson Jess, novela de 1934, de esta autora británica de la que yo no sabía nada, es que no la conocía ni de nombre y ha sido fascinante. Esta autora fue periodista y corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial y era especialista en criminología y escribió muchísimas novelas, esta es la más famosa, y se basa en un caso real acaecido en los años 20 en Inglaterra que sacudió la opinión pública, como pasó con el caso de Harriet,
de Elizabeth Jenkins, que leí el año pasado, que también me encantó. Y no, es que la cubierta me encanta también. Y ha sido apasionante porque de verdad que exprime al máximo las posibilidades de ese caso. La protagonista de la novela es un personaje bovariano, sí. Yo que no soporto Madame Bovary por culpa de Emma, no sé qué me pasa con ella, pero no puedo soportarla. No soy de las que juzga a los personajes, pero es que con ella no puedo. Bueno, pues Julia Almond, que es la protagonista, es un personaje totalmente bovariano. Es una joven hija de un matrimonio infeliz. Cuando empieza la novela todavía es adolescente. Pertenece a la clase media baja y es una joven inteligente, muy trabajadora, muy consciente de su belleza y que la explota. De hecho, no ve torta y no usa gafas porque lo primero es estar guapa, pero es una joven muy ambiciosa, muy frívola, con muy poca humanidad, muy calculadora, y su objetivo en la vida es ser económicamente independiente y sobre todo conocer el amor de verdad, porque es una soñadora. Lo que más la caracteriza es que es una soñadora y que quiere conocer el amor tal como ella lo ha visto en novelas y en el cine, con lo cual tiene una visión del amor totalmente irreal y ella no es consciente de ello. Como veis, es un personaje totalmente bovariano y las primeras 100 páginas de la novela, es una novela bastante larga, lo que nos hace la autora es describir cómo es Julia Almond. Es en esa primera parte del libro donde tiene lugar una anécdota con una caja mágica que da título al libro, pero que no es muy importante la anécdota en sí, o sea, el título no tiene más repercusión. El caso es que a mí el inicio del libro me gustó, me pareció muy interesante el retrato que se hace de este personaje, pero hasta aquí la novela me parecía bien, muy correcta, sin más. Pero luego la novela es muchísimo más. Es una novela que penetra en la sociedad inglesa de la época de la Primera Guerra Mundial, a través de la protagonista y de sus compañeras de trabajo, de sus conocidos. Vemos el impacto de la guerra en las personas, vemos lo que pasaba con esos hombres que se iban al frente, con las novias que se quedaban en Inglaterra, qué les pasaba a unos y a otros. Vemos la moralidad también de la época, vemos la desigualdad ante la ley, vemos las diferencias de clase. Pero es que además de este contexto general, la autora nos ayuda a conocer cuál era la condición de la mujer en esa época. Vemos, por ejemplo, las consecuencias que tenía la institución del matrimonio sobre las parejas y en especial sobre la mujer. Vemos la perspectiva que tenían los hombres de las mujeres, lo poco que les gustaba a algunos que sus mujeres trabajaban. Pensad que la protagonista quiere trabajar y quiere ser independiente y eso no gustaba a la mayoría de hombres. Ya no digamos que ella se ganara mejor la vida que ellos. Vemos también el tema de la clandestinidad del aborto y sobre todo vemos lo importante y lo fatal que era que las mujeres no tuvieran educación vital. ¿Qué le pasa a Julia Almond? Pues que sueña cosas imposibles, que no le han enseñado lo que es el amor, no le han enseñado lo que es el sexo, no le han enseñado nada y eso hace que se equivoque. A las mujeres no se les permitía tener mundología en determinados temas y eso las perjudicaba. Julia es muy inteligente para muchas cosas, pero muy tonta para otras y no es culpa suya, es culpa de la sociedad en la que ha nacido. Al principio odias al personaje, no la soportas y al final te acabas compadeciendo de ella, pero sinceramente. En definitiva, es increíble la cantidad de temas que toca la novela y sobre todo es sorprendente, es extraordinario cómo esta novela que tiene casi un siglo explora abiertamente lo que es el deseo sexual femenino y el ansia por consumarlo. ¿Qué es lo que le pasa a Julia Almond? Que busca el amor y la plenitud de ese deseo que ella siente y que nadie le ha enseñado lo que es. Es alucinante. Bueno, es maravillosa la evolución de Julia y de verdad, qué novela tan bien escrita, tan bien estructurada, con un final tan increíble. De verdad, las últimas 100 páginas te las lees de una sentada, te va a dar algo, lo pasas muy mal al final. O sea, no quiero hacer spoiler, no quiero adelantar el tema que se trata en el final porque si no ya lo ves venir y no tiene gracia. Pero es tremendo el último tema que plasma la novela, es que da pánico. O sea, de verdad, vais a tener una taquicardia. Las últimas 100 páginas
vale muchísimo la pena, de verdad, lo vais a pasar bomba. Después leí un cuento de Émile Zola que se titula El paro forzoso, que me gustó muchísimo. Es un cuento cortísimo, con lo cual poco puedo decir, simplemente que habla de qué pasaba cuando los obreros pues no les dejaban trabajar por la razón que fuera en las fábricas, y si no trabajabas no cobrabas. Y habla del hambre de las familias y poco más puedo decir. Es maravilloso lo que refleja Zola, el dolor que refleja y la humanidad que hay en, no os engaño, 5 o 6 páginas. Debería comprarme el volumen que hay de cuentos, creo que es de Páginas de espuma, de Zola, que creo que son los cuentos completos, no lo tengo. Después estuve leyendo con mis hijas Las vacaciones del pequeño Nicolás, este personaje entrañable que seguro que todos conocéis. Tengo también el de Los amiguetes del pequeño Nicolás. Tenía otro, pero creo que se lo quedó mi hermano. Bueno, son historietas sobre un niño, supongo que todos las conocéis, y es que son divertidísimas, son agudísimas, son una pasada, nos han encantado. Yo lo había leído hace tiempo, sobre todo el de la playa. El de la playa es fantástica. Es que tiene momentos absolutamente antológicos. Os lo recomiendo mucho, tanto para leer a vuestros hijos como para leerlos vosotros solos, porque es que te ríes en voz alta, a carcajadas. La crítica social que hacen es buenísima. Después leí un clásico de la literatura juvenil, que es La princesa prometida de William Goldman. Yo ya he visto la película hace millones de años, no recuerdo prácticamente nada más que a los protagonistas. Es una película de 1987 de Rob Reiner y la tengo que volver a ver, pero mi hija quiere leerse primero el libro y luego ya la veremos. Me ha sorprendido muy gratamente. De hecho, he alucinado bastante con la biografía del autor. O sea, este tipo es el guionista de Misery, de la adaptación de Misery de Stephen King, también de Rob Reiner, por cierto, que es buenísima, el guión es buenísimo. Y tiene 2 Oscars por 2 guiones, por 2 hombres y un destino y todos los hombres del presidente. Y he quedado muy sorprendida y la verdad es que el autor me cae bastante mal por ciertos aspectos autobiográficos que salen en la novela, que ahora os contaré. Pero la verdad es que como guionista es buenísimo y esta novela, aunque no es alta literatura, ya os lo digo, no lo es, tiene su encanto, tiene mucho encanto. La presentación de la historia es bastante original, es un poco extraña incluso, y es que el autor lo que hace es simular que en su infancia su padre le leía esta novela, pero que era obra de un tal Morgenstern. Y él, en su edad adulta, pensando en ese libro que le gustaba tantísimo que le leyeran en su infancia, se lo habría leído y habría descubierto que era un tostón y que su padre lo que había hecho era leerle solo las partes entretenidas, las partes buenas que él dice. Y entonces él, en la edad adulta, lo que habría hecho es coger la obra de Morgenstern y recortarla y añadirle algunas cosas y convertirlo en la obra que él recordaba. Todo esto es una ficción, la obra la ha escrito él. Entonces, la verdad es que es una presentación muy interesante, que queda muy bien. La novela se desarrolla en una época medieval ficticia, en un país imaginario llamado Florin, donde están enamorados una joven, Buttercup, y su mozo de cuadra, que se llama Wesley, que son los que aparecen en la cubierta del libro, y un malvado príncipe pondrá en peligro ese amor. Entonces, en la novela aparecen una serie de personajes, sobre todo un trío de malhechores que resultan absolutamente cómicos. La narración es bastante simplona, pero el tono cómico y desenfadado y las cosas que pasan le dan un toque muy especial, lo convierte en algo muy, muy entrañable y que realmente te lo pasas muy bien leyéndolo. Entonces es una novela de aventuras, romántica, también es un poco cuento de hadas. Hay personajes malos, malísimos, hay escenas imposibles, hay torturas a muerte, pasan un montón de cosas muy increíbles, hay duelos, pero te lo pasas muy bien y además muy a menudo el autor corta la narración para añadirte algo, para hablar contigo, y eso lo hace todavía más desenfadado y más interactivo y es muy agradable. Pero eso sí, al final de la novela hay un añadido, como un fragmento posterior, que se titula El bebé de Buttercup, que es horrible, es espantoso. O sea, yo no sé en qué estaba pensando el autor cuando añadió eso. No sé si se le subió a la cabeza, yo os digo que me cae bastante mal el hombre. Pero es que son una serie de fragmentos
fragmentarios, válgase la redundancia, que no vienen a nada, que no aportan nada, que son aburridos, que no se entienden y que, a diferencia de la primera parte ficticia, que sí que tenía un sentido y que realmente le daba un toque especial, aunque ya intuías que el autor no te gustaba, porque te habla de su vida, de su familia, de forma ficticia, pero tú ya ves cómo es esa persona y no me gusta mucho. Y esta parte final, de verdad, es que no vale ni la pena leérsela. El resto del libro muy bien, pero yo no sé cómo los editores se lo permitieron. Por cierto, que no os he enseñado el mapa. Al inicio de la novela hay un mapa de todas las situaciones que vamos a vivir, no solo de las localizaciones, sino de todas las situaciones que vamos a vivir en la novela. Y es que a mí esto me flipa lo de los mapas. Después leí una novela corta de Gabriel García Márquez, que no es otra que El coronel no tiene quien le escriba, escrita en 1961, y que es una de las más célebres del autor, y él mismo defendía que era una obra que podía soportar cualquier crítica porque la había escrito 9 veces y creía que era realmente perfecta. El protagonista de esta obra es un coronel veterano de la Guerra de los 1000 días, que es un conflicto civil, el más grave que ha sufrido Colombia, que acaeció entre 1899 y 1902. Y este hombre vive de forma precaria, de forma pobrísima, con su esposa, que además está enferma, es asmática. Son 2 ancianitos que 50 años después de este conflicto esperan recibir la carta que le confirme al coronel que le van a dar una pensión en compensación por lo que pasó en esa guerra, por su servicio. Pero esa carta no llega, de ahí el título del coronel no tiene quien le escriba, que él va insistentemente a buscar esa carta y esa carta no llega. Y esa carta tiene que salvarlos de la pobreza en la que viven. Entonces, con todo este fondo, ocurrirá algo relacionado con su hijo que es muy triste. Esta novela, que es de una tristeza inconmensurable, se basa en el mismo abuelo de Gabriel García Márquez, que estuvo toda su vida esperando esa pensión que nunca llegó. Entonces es la historia de una pena perpetua y además es una novela extremadamente dolorosa porque es de un realismo apabullante. Aquí no hay saltos en el tiempo como en otras novelas de Gabriel García Márquez. El lenguaje es especialmente sencillo y sobrio, es muy parco en palabras, eso lo hace todavía más seco. Y tampoco hay ningún tipo de elemento fantástico, como en 100 años de soledad o en otros libros suyos, que nos abran un poquito una ventana para respirar. Es un libro realmente muy opresivo y muy triste. Como os decía, es una novela de muy pocas palabras y eso la hace como muy sosegada e incluso muy silenciosa. Parece que te transmita la paciencia que hay en esa casa donde esos 2 ancianos esperan pacientemente esa paga que no llega y también te transmite esa inquietud silenciosa que viven. Es muy muy buena obra. A mí no me ha gustado tanto como otras obras del autor. Yo prefiero 1000 veces antes 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera o otras obras suyas. Sí que me ha gustado mucho, pero aunque le veo el mérito y le veo las singularidades, yo me quedo con otras obras del autor. Sé que para mucha gente es, si no la mejor de las mejores, supongo que con 100 años de soledad no la puedes comparar, pero a mí me ha gustado menos de lo que esperaba, aunque me ha gustado muchísimo. Pero bueno, si os gusta Gabriel García Márquez, es una obra imprescindible y además está depuradísima. No sabéis lo que me duele el brazo de aguantar los libros. Luego leí otra joya de Stefan Zweig, autor austríaco del que me enamoré hace 2 años, y es que veo que es una fuente inagotable de obras maestras, además de pequeñas obras maestras, y esta vez ha sido Mendel, el de los libros, novela de 1929. Bueno, yo ya me encandilé con él, con Carta de una desconocida, con 24 horas en la vida de una mujer. Esta segunda sigue siendo mi favorita, pero este es precioso, es un libro que te destroza y me fascina absolutamente cómo escribe este hombre, la cantidad de adjetivos que usa y siempre es tan íntimo y tan profundo, es que es precioso. Debo decir que todavía no había tenido el gusto de encontrarme en ninguna de las obras de Zweig su antibelicismo ni su activismo social y político, que se ve que era muy activo en este aspecto. Y en este caso sí, claramente esta novela es la construcción de una metáfora
de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y es una metáfora preciosa, nostálgica y devastadora. Y esa metáfora Zweig la construye a partir de un personaje que es Jacob Mendel, que es un pobre, solitario, introvertido y extraño librero judío que pasa su vida tranquilamente en un café vienés, dedicándose a sus libros, para lo que tiene un talento especial y no ve absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor. Es un personaje muy singular, muy entrañable y digamos que aunque él no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, ni por lo tanto ve lo que pasa con la Primera Guerra Mundial, las cosas nos acaban afectando a todos, queramos verlas o no. Entonces lo que hace el autor a través de este personaje es mostrarnos una época, mostrarnos la transformación social que acaeció por culpa de la guerra y cómo todo el mundo, incluyendo personajes tan ingenuos y tan indefensos como el pobre Jacob Mendel, pues sufrieron muchísimo y todo su sufrimiento en realidad acabó cayendo en el olvido y nunca fueron compensados. Como siempre, Zweig deslumbra en su calidad narrativa y además en este caso utiliza a dos testimonios posteriores, es decir, la historia se nos narra desde el presente, se mira al pasado. Dos testimonios que conocieron a este pobre personaje nos cuentan su historia, la reconstruyen como pueden, con todos los datos que tienen, con todo lo que conocen, y es absolutamente conmovedor. Es una novela breve, preciosa, con muchísimo fondo. Después leí Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, novela americana de 1962. No me voy a extender mucho porque ya tenéis reseña específica en el canal. He hecho reseña porque me ha flipado la novela. Yo no me explico cómo es tan desconocida una novela tan buena, seguramente por culpa de la adaptación al cine de Milos Forman, que es muy famosa. Es una novela extraordinaria, muy contestataria, que lo que hace es explicarnos, enseñarnos cómo eran los centros psiquiátricos de mitad del siglo XX en Estados Unidos y gran parte del mundo occidental. Y nos habla de cómo un personaje singular, que es el protagonista, que es un delincuente de poca monta, llega a un centro psiquiátrico concreto donde la gente está absolutamente aterrorizada por la enfermera jefe que los tiene a todos sometidos. En esa época no se trataba bien a los enfermos mentales, sino que se les vejaba, se les humillaba y desde luego no se les trataba de ninguna manera. Y entonces la llegada de este personaje, que es un rebelde, una persona que llega allí simplemente porque antes de ir a la cárcel prefiere ese destino, lo elige él, no sabe lo que le espera allí dentro, y cuando ve el régimen de terror que impera allí, pues decide que él no va a soportarlo, con lo cual lo que hace es traer la discordia a ese centro donde estaba todo el mundo sometido, con el consiguiente conflicto directo con esa enfermera jefe que es absolutamente sádica, es el terror, es un personaje buenísimo y es una novela que habla de muchísimas cosas, aparte de tratar el tema de los psiquiátricos de la época, del tema del electroshock, de las lobotomías que se practicaban a los enfermos, que eran tratamientos absolutamente inhumanos. Pues aparte es una novela muy social, es una novela que viene a decirnos que ese microcosmos que hay en el centro psiquiátrico se puede extrapolar a la sociedad en general. Lo que viene a decir el autor es que él cree que las personas que estaban allí encerradas no les pasaba nada, sino que la mayoría eran simplemente personas incómodas para la sociedad, personas que molestaban, que no seguían las normas sociales impuestas y que por lo tanto eran marginadas allí en ese centro y se las hacía pasar por locas, cuando realmente no les pasaba nada. Lo dicho, remito a la reseña si os interesa el tema, es una novela buenísima. Después estuve leyendo los cuentos de Mariana Enríquez, porque ya sabéis que estoy obsesionada con Nuestra parte de noche, de la que estoy preparando reseña. Así que empecé con Las cosas que perdimos en el fuego, que es un recopilatorio de relatos de 2016, que a mí me ha encantado. Había oído decir que si te gustaba la novela no te gustaban los relatos y al revés, y la verdad es que a mí me ha gustado todo. Es cierto que hay relatos más desarrollados que otros, que algunos son un simple esbozo y otros están muy desarrollados y son interesantísimos, pero yo lo veo como un todo indisoluble. Creo que todos los relatos juntos te hacen ver muy bien a la sociedad argentina de Mariana Enríquez. Creo que ella, su objetivo es plasmar esa sociedad
Y los cuentos hablan de muchísimos temas, hablan de aspectos políticos y sociales como la postdictadura argentina, la marginalidad, la pobreza, la delincuencia, el abandono de los niños, los problemas de pareja, la sexualidad, la drogadicción, la corrupción, las supersticiones, la soledad, muchísimos temas. A mí los que más me han gustado han sido sobre todo El chico sucio, que ya me habían hablado de él. Este es uno de los relatos más desarrollados, de hecho creo que daría para una novela en sí mismo. También el de Tela de araña, insisto en que me han gustado más o menos todos, ¿eh? También el de La casa de Adela, que tiene relación con nuestra parte de noche, con una parte de la novela. Todos me han parecido muy interesantes, muy vivos. Mariana Enríquez tiene un estilo muy directo, muy perturbador, muy sobrecogedor. A mí me encanta. Esta autora de alguna manera ha conseguido construir un universo propio y un estilo narrativo propio, y si te sumerges en él y te gusta, es que ya no vas a querer salir nunca más. Y por eso después seguí con Los peligros de fumar en la cama, que también son relatos, son de 2017. Sinceramente creo que son perfectamente intercambiables, no veo que sean diferentes los relatos de un libro de los del otro, creo que se podían mezclar y sería lo mismo. Tienen las mismas virtudes y los mismos defectos que ya hemos comentado. He de decir que el que menos me gustó de todos es el del título, es que no me dijo nada ese relato. Estoy pensando que a lo mejor me gustó incluso más este que el otro, porque recuerdo más los argumentos. Tenemos el del desentierro de la Angelita, que me encantó. La Virgen de la Tosquera también tiene un final tremendo. ¿Dónde estás, corazón? O sea, este es increíble. O sea, es que tiene unos argumentos tan originales y tan perversos. Es que en este caso es una chica que se excita sexualmente con los latidos del corazón de la gente. Y es una cosa tan extraña. Y me han dicho que existe, o sea, que no se lo ha inventado ella, pero es alucinante. Luego el de carne es que es espeluznante. Pero el mejor es uno que se titula Chicos que vuelven, que es más largo que los otros. Es extraordinario. O sea, a mí me han encantado. A mí el mundo lúgubre de Mariana Enríquez me fascina. O sea, lo que hace esta autora es captar el horror en la cotidianidad. Todos los relatos lo que hablan es de terror urbano. Es una cosa muy extraña y muy original que te impacta muchísimo y que te fascina. Ella consigue introducir elementos fantásticos y elementos terroríficos entre la gente corriente, entre la vida cotidiana, y eso es lo más extraño. Y lo hace bien, lo fusiona bien y funciona. Y además muchas veces el relato tiene un planteamiento y luego la evolución del mismo, los giros, son absolutamente desconcertantes y fantásticos. El goteo de información es lento y entonces te sorprendes muchísimo. La cosa empieza de una manera y acaba de otra y no te lo esperabas. Y lo más curioso es que los relatos tienen una parte terrorífica e inquietante, pero también tienen una parte tierna. Y entonces tenemos criaturas como adolescentes descerebrados, tenemos personas absolutamente perversas, tenemos chicos que resucitan y que hablan, pero que están muertos. Y todo eso cuaja en la realidad y te lo crees. En definitiva, me han parecido dos libros extraordinarios, brillantes, dos conjuntos de relatos sobre lo perverso, sobre lo sórdido, sobre lo siniestro del mundo real y de cómo ese mundo, con esas características, afecta a la psicología de los personajes. Me ha parecido apasionante. Ya me he comprado este otro libro de Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios. No sé qué saldrá de aquí. La gente me ha dicho que está muy bien, pero es que yo me lo voy a leer todo. Y vamos ya a por mi última lectura de este trimestre, que va a ser también una de mis mejores lecturas del año. Estará en el top seguro. Y no es otra que Bel Ami de Guy de Maupassant, novela francesa de 1885. Yo era prácticamente virgen en este autor, solo había leído un relato aislado que ni siquiera es de sus mejores relatos. Y bueno, me ha alucinado. Ya os digo a partir de ahora, lo he dicho ya en algún sitio, pero lo vuelvo a repetir, que es una gran novela para iniciarse en los clásicos franceses. Si volviera a hacer el vídeo de iniciación a clásicos franceses, os diría que empezarais por este. Es una novela larga, pero que se lee muy bien, que es buenísima y que tiene muchísimos de los elementos de la literatura francesa del siglo XIX.
Esta edición de Trotalibros Editorial está en catalán, él solo la ha publicado en catalán porque no estaba. Si no sois catalanes, la podéis encontrar en castellano en Alba, que me han dicho que es muy buena edición. Yo tenía esta, pero me he acabado leyendo esta y seguramente sortearé este ejemplar porque tengo que hacer espacio en mis estanterías. Bueno, ha sido una novela fascinante. Bien, Bel-Ami, que significa buen amigo, es la obra maestra de este autor naturalista. Su familia era amiga de Gustave Flaubert y él acabó siendo admirador, discípulo y protegido y casi hijo de este autor realista. Un montón de gente me había recomendado este libro desde hace décadas y yo todavía no lo había leído, incluso gente no lectora. Bueno, la novela trata de Georges Duroy, que es un joven soldado sin oficio ni beneficio que busca ascender socialmente sin trabajar mucho porque no le gusta y lo logrará a través de las mujeres. ¿Por qué? Porque es un hombre muy atractivo, muy carismático, pero también muy ruin. Entonces esta novela relata sus andanzas para lograr ser alguien en París y de fondo nos retrata el mundo periodístico, porque él se mete en ese mundo y del mismo modo que Balzac nos retrató el mundo editorial en Las ilusiones perdidas, Maupassant en esta novela nos retrata ese mundo periodístico absolutamente corrupto y unido al poder, que es fascinante. Aparte de la manipulación informativa y la inmoralidad del mundo editorial, pues también vemos la sociedad de la época y es interesantísimo. Es una novela con buenísimas descripciones de personajes, una novela con mucha acción, pasan muchas cosas y lo que tiene de curioso es que pese a su envergadura y su fondo y su calidad, es una novela muy ligera, es una novela muy fácil de leer, muy amena. Es mucho más accesible, por ejemplo, que Balzac. Balzac, que ya sabéis que a mí me encanta, tiene partes duras y tiene partes vertiginosas, pero más difíciles. En cambio, Maupassant es súper accesible. Tiene un lenguaje muy sencillo, muy directo, muy dinámico y, insisto, a pesar de esta ligereza narrativa, es una novela con muchísimo fondo. Tiene reflexiones maravillosas, existencialistas, sobre el amor, sobre la muerte, sobre todo sobre la muerte. Hay un momento en el que un personaje mayor le habla al protagonista y le explica en el momento en el que está él de la vida, que ya está bajando la montaña de la vida, que es que te encoge el corazón, es buenísimo. Como os decía, también habla del amor, pero en el amor en un sentido más de instinto animal, no en un sentido romántico, porque así es como lo veía el autor. Es sorprendente las escenas amorosas que hay, cómo están plasmadas, con la apertura que están plasmadas, los movimientos de los personajes. Yo no había visto ninguna novela del siglo XIX que describiera con tanta, sin disimulo alguno, las escenas amorosas. No es que nos describa escenas sexuales estrictamente, pero nos describe hombres cogiendo a una mujer en brazos y llevándosela a la habitación. Esto no se ve en las novelas del siglo XIX. Nos describe a mujeres quitándose la ropa. Es que esos detalles no se explican en los clásicos. Yo he quedado absolutamente pasmada. En definitiva, es una novela brillante, muy inteligente, con muchísimo fondo, muy bien narrada, muy accesible y una gran puerta de entrada en la literatura francesa más clásica. Absolutamente imprescindible. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos no sé cuándo con una de las dos reseñas que estoy preparando, sea la de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que creo que no porque es la que me va a llevar más tiempo, o con la de Muertos, ¿quién os ha muerto?, de Iñaki Rubio, esta especie de true crime, de novela de no ficción, tipo A sangre fría de Truman Capote, que me ha encantado y que además tiene una parte histórica, con lo cual tengo muchas ganas de hacer una reseña extensa. Y hasta entonces, ya sabéis, leed mucho.